que a veces no pueden presentar una tarea y quieren poner a las dos, esa entrega se anula. Las tareas tienen que ser enviadas en forma ordenada y legible en formato PDF, Word o Excel. No se aceptan fotos y las tareas desordenadas o poco legibles o que no se pueden abrir no se evalúan. Acá tenemos el acceso a reuniones recurrentes. Vamos a tener el mismo acceso de Zoom. Está acá su acceso en la página. Vamos a incluir acá también el grupo WhatsApp. Y aquí tenemos que incluir entre lo que son los avisos, hay un cambio en este semestre. Tenemos en el programa que ahora les voy a mostrar, tenemos 3 temas que vamos a desarrollar. Cada tema tiene su tarea. ¿Ya? Entonces, las tareas deben ser defendidas vía sesión Zoom antes de ser subidas a la plataforma. Pero además, vamos a formar grupos de 4 personas y cada integrante de grupo debe defender al menos una tarea. Ya, entonces, ustedes vayan viendo, van a formarse 4 grupos de 4 personas. Tenemos la tarea de mercado, la tarea de elasticidad y la tarea de producción. Entonces, en la última tarea van a participar 2 personas. Entonces, ustedes, una vez que se estructura el grupo, deciden quién va a defender el primer práctico, el segundo y el tercero. Ustedes deciden quién defiende y ya yo elijo la pregunta que va a defender la persona y esa nota es para todo el grupo. Una vez que se defiende en sesión Zoom, la tarea recién se la va a habilitar para subirla a la plataforma. Ya, entonces ese es el cambio que se está haciendo para este semestre. Una vez que hemos visto los avisos, vamos a ir entonces a presentar lo que va a significar el programa de la materia. En el programa de la materia, entonces, vamos a cerrar acá la sesión. Vamos a dejar de compartir. Y entonces voy a ir ahora a compartir lo que va a ser el programa de la materia para luego ya avanzar el tema 1 y el práctico 1 que lo vamos a terminar de explicar el día de mañana para que lo presenten el próximo viernes. Ya tenemos la presentación del práctico 1. Entonces, esta materia de economía ambiental, como su nombre lo indica, tenemos que revisar algunos conceptos más importantes de lo que es la economía para llegar a lo que son los problemas ambientales. El objetivo es que ustedes puedan comprender los conceptos básicos de la economía, principalmente de la microeconomía y del funcionamiento de una economía de mercado. Vamos a ver qué es lo que es una economía de mercado como base teórica para realizar investigaciones en el campo de la economía ambiental. Entonces tenemos básicamente 3 unidades. La primera unidad, vamos con las nociones básicas que vamos a ver hoy, es sobre qué es el problema económico, cuáles son los agentes económicos y los tipos de sistemas económicos. Luego entramos ya a ver lo que es el funcionamiento de una economía de mercado o del mercado. Ahí vamos a ver lo que es la oferta y la demanda. Es la tarea 1. Luego vemos en la tarea 2 el tema de la elasticidad de demanda, de oferta y la intervención del gobierno en economía de mercado. Es la tarea 2. Y en la tarea 3 tenemos el funcionamiento de las empresas, es decir, vamos a ver el proceso de producción, los costos y vemos también las fallas que se presentan en el mercado para lo cual se necesita la intervención del gobierno y hablamos acá de las externalidades. Ese es el práctico 3, que les digo que es el más largo, donde van a haber 2 integrantes que van a defender el práctico. Este práctico solamente van a defender una pregunta del práctico, la pregunta que yo les indique.
En la unidad 2, entonces, profundizamos lo que es el tema de externalidades y las fallas del mercado, para lo cual tiene que intervenir el gobierno. Y la unidad 3, que vamos a hacer ya lo que son los trabajos de investigación, vemos lo que es la economía ambiental, qué remediaciones se dan a las externalidades o las contaminaciones, cuáles son las políticas de control de la polución, por ejemplo, y en general cualquier política ambiental. ¿Cómo vamos a desarrollar el curso? Vamos a formar los grupos, ¿ya? El trabajo en grupo de 4 personas, como un lugar para iniciar la discusión y la reflexión de la bibliografía asignada a través de tareas o prácticos de los temas avanzados. También se va a tomar una prueba individual para que el estudiante sistematice los contenidos desarrollados. Esta prueba individual vamos a tratar de que sea presencial, vamos a ver qué pasa hasta diciembre, enero, donde se va a tomar la prueba luego de terminar el avance de las 3 unidades. Y luego, posterior al examen, se va a realizar una investigación aplicada en grupo para la comprensión de la economía ambiental, y esta investigación se la hace en formato de video. Por lo que la evaluación va a quedar de la siguiente manera. Tenemos 3 prácticos grupales que lo tienen que defender de manera oral, un ejercicio de cada práctico, diferentes integrantes del grupo, donde todos los integrantes tienen que haber defendido por lo menos un práctico, un ejercicio, para poder habilitarlos y que suban su tarea. Esto es, cada práctico sobre 10 puntos, tendría 30 puntos, se va a tomar un examen individual sobre 50 puntos de estos 3 temas, y luego un trabajo de investigación grupal en formato video sobre 20 puntos. Ya, el trabajo lo vamos a hacer posterior al examen. Tenemos ahí los criterios para evaluar. Tenemos que presentar sobre todo síntesis, esquemas, cuadros, contextualización de la realidad, originalidad, respetar el esquema. La bibliografía, tenemos un grupo de economía. También tenemos documentos del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos el libro de PINDIC, que es donde vamos a ver, ustedes lo pueden bajar en PDF de la red. Este es el texto donde vamos a ver las 3 unidades que les decía sobre oferta, demanda, elasticidad y producción y costos. Cualquier otro libro de microeconomía también les sirve, ¿ya? Esa sería la bibliografía. ¿Preguntas sobre el programa? Sobre las observaciones, vamos a pasar ahora a desarrollar lo que es la unidad 1, y luego vamos a ir formando ya los grupos. Entonces, hoy vamos a terminar esta unidad 1, el día de mañana les explico el práctico, y ya el próximo viernes vemos las dudas que haya, y el sábado ya empiezan las defensas de cada grupo de la tarea 1 para poderla subir. Entonces, vamos a tener ya aquí, ¿pueden ver? Sí, sí. Ya, se está viendo entonces. Vamos a pasar ya entonces directamente a explicar lo que es. Vamos a dejar un ratito de compartir. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que son los conceptos básicos de la microeconomía. Y tenemos aquí, primero, en primer lugar, vamos a ver como primer concepto, tenemos que tener el primer concepto referido a lo que va a ser vamos a ver lo que es el problema económico fundamental. ¿Qué es el problema económico? Entonces aquí, para definir lo que es el problema económico, que es la base de lo que es la ciencia económica, nosotros identificamos 2 aspectos en cierta medida antagónicos, donde por una parte tenemos las necesidades humanas que son ilimitadas, ¿ya? Es decir, nosotros sabemos que todas las personas, tanto las familias como la misma sociedad, necesita varios recursos para satisfacer sus necesidades.
Y estas necesidades no tienen un límite, ¿no? Es decir, necesitamos alimentarnos, vestirnos, divertirnos, conectarnos, etc. Por eso decimos que son necesidades ilimitadas. Esto viene de la parte de lo que son las familias y que es a través del consumo que vamos a satisfacer estas necesidades. Pero para satisfacer estas necesidades necesitamos lo que son los recursos productivos, ¿ya? Entonces los recursos productivos, acá tenemos, entre lo que son los recursos productivos, estos son limitados, es decir, incluso las personas que tienen mucho dinero, ¿ya? Incluso las personas que tienen mucho dinero van a tener recursos productivos limitados. Y estos recursos van a provenir de lo que son las empresas, a través de la producción y la distribución. Por lo tanto, entre esta dicotomía entre necesidades humanas ilimitadas y los recursos productivos limitados, se presenta una escasez de recursos que es la base del problema económico fundamental. Por lo tanto, la ciencia económica, la economía trata de resolver la escasez de recursos y la dicotomía entre las necesidades humanas ilimitadas y los recursos productivos limitados. Pero ¿cómo solucionamos este problema? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos necesidades ilimitadas y cuando los recursos son limitados? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo solucionan ustedes su problema económico? Cuando sus necesidades son ilimitadas y sus recursos son limitados. ¿Qué hacen para solucionar su problema económico? Supongo que economizar, ingeniera. Economizar, muy bien. ¿Qué más podemos hacer aparte de economizar? Reemplazar las necesidades una por otra. Ya, reemplazar, es decir, tenemos que hacer elecciones. Ya, eso en realidad son las elecciones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ante esta dicotomía, lo que nos queda a nosotros es tomar decisiones y hacer una elección. Y esta elección requiere de sacrificio, ¿no? Por eso decimos economizar, jerarquizar las necesidades, es decir, no vamos a poder satisfacer todas las necesidades, tenemos que decidir, tomar la decisión, elegir, pero además tenemos que sacrificarnos. Vamos a tener que tomar y resolver una necesidad y dejar otra necesidad. ¿Ya? Eso es parte de la resolución de un problema económico. Por lo tanto, siempre vamos a tener que hacer elecciones tanto a nivel personal, de familia, como de gobierno o de sociedad. Por eso que en cada gobierno tiene que decidir qué va a producir, si va a producir panes o va a producir petróleo. También tiene que decidir cómo va a producir, si va a producir con tecnología o si va a producir con energía limpia. Y también tiene que decidir para quién va a producir, si va a producir para los habitantes del país o para brindar o satisfacer las necesidades de otros países. Esas son decisiones también que se toman a nivel de gobierno. Nosotros nos vamos a centrar en las decisiones que se toman a nivel de familia y de empresa. A nivel de gobierno, entonces, nosotros sabemos de que van a haber distintos sistemas económicos. Básicamente, nosotros tenemos 3 sistemas económicos. El primer sistema económico, nosotros lo conocemos como una economía de mercado, que generalmente la llamamos el capitalismo, donde la doctrina es el liberalismo, cuyo fundador es Adam Smith, economista, y esta se inicia con la revolución industrial. ¿Y quién toma las decisiones en este sistema económico? Es el mercado, es decir, los consumidores y los productores. Es en esto que nosotros nos vamos a centrar, en el análisis de la economía de mercado. En el otro extremo está la economía planificada o central, que la conocemos como el socialismo, cuya doctrina es el marxismo y su representante es Carlos Marx. Esto se inicia tras la revolución rusa, y la toma de decisiones en este sistema lo toma el Estado. ¿Ya? Básicamente el Estado define qué se va a consumir y qué se va a producir. Y por última,
existe la economía mixta que se da en la mayoría de los países. En esta economía mixta, cuya doctrina es el keynesianismo, su fundador es John Maynard Keynes, un inglés, y se inicia a fines de la Segunda Guerra Mundial. Las decisiones las toma el mercado y el Estado, porque interactúan ambos. Entonces vamos a ver que en casi todos los países, en la mayoría de los países, se dan economías mixtas, porque se deja al mercado que tome decisiones, pero también el Estado tiene que actuar, tiene que intervenir, ya sea para controlar la escasez de un producto o para controlar la abundancia del mismo. Entonces, generalmente vamos a tener economías mixtas. Ahora bien, vamos a centrarnos en lo que son los agentes económicos y sus interrelaciones. Acá nosotros, cuando hablamos de agentes económicos, nos vamos a ir centrando ya, independiente de cuál sea la organización económica, cuál sea el sistema económico. Hemos dicho que básicamente la economía del mercado se ve un capitalismo, pero vamos a ver también la intervención del Estado. Lo que interesa en el fondo es cómo se satisfacen las necesidades humanas. Y para satisfacer las necesidades humanas, tiene que establecerse una multitud de relaciones entre los agentes económicos, entre unos y otros, y es por eso que vamos a ver quiénes son estos agentes económicos. Estas interrelaciones que se dan entre agentes económicos nos van a dar lugar a dos flujos o dos movimientos. Un flujo de tipo real, donde va a haber un movimiento de bienes y servicios, de productos, y otro va a haber un movimiento monetario, es decir, del valor de bienes y servicios intercambiados en términos de dinero. Los vamos a agrupar los agentes económicos según su función. Entonces, según la función que desarrolla cada agente económico, nosotros identificamos en una economía nacional 4 categorías de agentes. El primer agente son las familias o los hogares. El segundo agente son las empresas. Luego tenemos las instituciones financieras, la administración pública, y ahora, con la globalización y en una economía abierta, también hablamos como agente económico del sector exterior o resto del mundo. Entonces vamos a ir profundizando cada una de estas. Entonces el agente económico más importante son las familias o los hogares. Esa es la base de la economía. Cuando hablamos de las familias como agentes económicos, podemos hablar de hogares de 2 personas o de 10 personas. Pero constituye la unidad de consumo, es decir, la familia es la que compra, es la que consume. Y por eso, para consumir van a necesitar recursos o ingresos. ¿Y de dónde generan las familias sus ingresos? Es cuando va a vender lo que es su trabajo, cuando presta su capital o cuando alquila su terreno. Por estos recursos que tiene la familia va a poder recibir, por el trabajo va a recibir su salario o su ingreso, por el capital que puede prestar reciben interés, o si mete su dinero en una empresa va a recibir los dividendos o los beneficios, y si en último término alquila un terreno va a tener un alquiler, o si es la tierra va a tener una renta. Pero también las familias pueden recibir ingresos en forma de pagos de transferencia. Estos pagos de transferencia se han hecho más comunes y más evidentes con la pandemia, ¿no? Empezamos el año pasado con lo que fue el bono contra el hambre. Ese es un pago de transferencia que hace el gobierno a la familia justamente para que la familia consuma y compre. Y hoy en este año estamos viendo cómo se está pagando el bono municipal a cada estudiante. También eso va a la familia y es para que la familia pueda consumir. Entonces esos son pagos de transferencia. De esta manera entonces las familias usan sus ingresos para comprar bienes y servicios de consumo o de inversión, ya sea para consumirlo o ya sea para invertir. En ese sentido, si las familias o los ingresos de la familia no son suficientes para satisfacer sus necesidades, ellas pueden sacar préstamos, ¿ya? Sacan préstamos justamente. Los préstamos van a ser de lo que son los bancos,
o si ellos tienen un excedente de ingreso que no gastan, pueden tener como ahorro en los bancos para luego utilizar estos recursos de forma de que en una eventualidad, en una urgencia, se pueda utilizar, ¿ya? Entonces, esas es las funciones que desarrolla básicamente lo que es la familia como primer agente económico. En términos económicos, entonces, a nosotros lo que nos interesa ver es que la familia es la que consume y es la que compra, y le llamamos demanda. Entonces, siempre que hablamos de demanda, nos estamos refiriendo a la familia, al consumo y al que compra. Entonces, vamos a ver cuál es la lógica de esta familia cuando compra y cuando consume. Y vamos a ver de qué manera varían o de qué manera influyen algunas variables para que estas familias compren más o compren menos. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa. Veamos ahora el segundo agente económico. El segundo agente económico, por orden de importancia, van a ser las empresas. ¿Ya? Las microempresas, las firmas. Estas son las que producen, pero también no solamente pueden producir, sino también pueden importar bienes y servicios, ¿no? Son aquí estamos refiriéndonos a todas las personas que venden. Es decir, nosotros en términos económicos nos estamos refiriendo a la oferta. Entonces, cuando hablemos de oferta, nos estamos refiriendo a la empresa que está produciendo o está vendiendo bienes y servicios. Por la venta de bienes o servicios, ella recibe un pago en dinero. Pero la empresa, para poder producir su bien o servicio, obviamente que tiene que utilizar los factores de producción o los insumos. Nosotros en economía llamamos factores de producción, insumos o recursos económicos, que se refiere al capital que tiene que utilizar la empresa, los trabajadores que tiene que contratar, los recursos naturales o la tierra que va a utilizar, y también lo que son los insumos, ¿no? La materia prima, etcétera. Todos aquellos elementos que necesita para producir un producto, para nosotros se llaman factores de producción o recursos económicos. Por lo tanto, la empresa va a tener que pagar por el uso de estos recursos económicos o de estos factores de producción. La empresa también puede participar en la financiación del Estado a través de las prestaciones sociales. También la empresa le paga impuestos al gobierno o puede pagar multas, y también puede obtener excedente de sus intercambios. Por lo tanto, puede tener ahorros también, y estos ahorros los va a depositar en los bancos para luego financiar sus operaciones. Entonces, siempre que hablemos de oferta, nos estamos refiriendo a la empresa. Sabemos que en Bolivia, generalmente las empresas, las que mayor incidencia tienen en el Producto Interno Bruto, son las que dependen de las materias primas mundiales, que se llaman commodities. Y hemos visto que el precio de estas materias primas o commodities ha bajado en el año 2020, por lo que han disminuido el trabajo, el ingreso y ha aumentado el desempleo. Entonces, tanto el consumo por el lado de las familias como la producción por el lado de la empresa es la base de toda actividad económica. Es decir, las actividades económicas que le dan vida a la economía es el consumo, es la producción y es la distribución. Pero estos agentes económicos no actúan solos. También tenemos la presencia del gobierno o de la administración pública. Pero cuando hablamos del gobierno no nos referimos solamente a nivel nacional, ¿no? Que el presidente y los ministros, sino que el gobierno también es departamental o provincial, referido por el gobernador, representado por el gobernador, el nivel municipal o local por los alcaldes, y también son los agentes y organismos financiados por el Estado, como ser la educación, la salud y la justicia. La administración pública o el gobierno también emplea funcionarios que prestan servicios gratuitos a la población, pero también el gobierno compra de las empresas bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, el gobierno puede recibir recursos financieros cuando cobra impuestos, o puede también dar subvenciones o subsidios a través de bono o a través de ayudas que puede dar a diferentes empresas en caso de que las empresas lo requieran.
El cuarto agente económico son las instituciones financieras. Aquí tenemos a los bancos, a las cooperativas. Estos agentes económicos simplemente son intermediarios. Ellos son los que captan o aceptan los ahorros, ya sea de las empresas, del gobierno o de las familias, y los dan en forma de préstamo a los agentes que los necesitan, ¿no? A las mismas familias, a las mismas empresas o al gobierno. Por lo tanto, las instituciones financieras movilizan los préstamos y estos préstamos son remunerados por el pago de intereses. Pero aquí hay una gran brecha entre las tasas que paga el banco por el ahorro, es mucho más inferior a la tasa que ellos exigen sobre los préstamos. Entonces, esta brecha se tiene que ir cerrando y no tiene que haber esa gran diferencia que existe en nuestro país. En otros países la brecha es mucho más pequeña, ¿ya? Porque esto va a afectar necesariamente al gobierno y a las familias. Y por último, cuando hablamos ya de lo que es la globalización, nos tenemos que referir ya al último agente y nos referimos ya básicamente a lo que es el sector externo en el plano internacional. Y cuando hablamos del plano internacional, aquí nos referimos a lo que son las exportaciones, las importaciones y las remesas. ¿Por qué nos interesa la exportación? Sabemos nosotros que la exportación es lo que un país vende a otros países, es decir, saca fuera del país, sale. Cuando se exporta, si exportamos carne, está saliendo carne del país. ¿Qué quiere decir? Que va a quedar menos carne en Bolivia. Eso lo vamos a analizar nosotros gráficamente y vamos a ver cómo afecta la exportación a la determinación del precio de los productos. Obviamente que el resto del mundo, el que compra la mercadería boliviana, va a pagar en divisas, ¿no? Por la compra de estos bienes locales. Por otra parte, también nos interesa las importaciones, ya sea legales o ilegales, como el contrabando. Y lo que a nosotros nos interesa es que la importación es lo que se compra, es decir, lo que entra. ¿Qué quiere decir? Que cuando se importa más, va a haber más del producto y vamos a ver cómo esto afecta a los precios de los productos. Entonces, lo importante es que ustedes se acuerden que la exportación es cuando sale del país el producto y la importación es cuando entra, la importación o el contrabando. Y las remesas es cuando los bolivianos se van a España o se van a Chile a trabajar y mandan a su familia dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las familias van a tener más ingresos a través de las remesas que están recibiendo, ¿no? Que también vienen a ser los ingresos. De esta manera nosotros entonces podemos resumir, como decíamos anteriormente, los dos flujos que hay de ingresos y de gastos. Y aquí en este diagrama ustedes pueden ver que por una parte tenemos lo que son las empresas como un agente económico y al otro lado están las familias, que son los agentes más importantes en los cuales nos vamos a centrar. No nos olvidemos que la familia es la que compra y es la que consume bienes y servicios. La empresa es la que produce y es la que vende. Por lo tanto, la empresa vende bienes y servicios y la familia compra bienes y servicios. Entonces, como hay una venta y una compra, ahí se forma el mercado de bienes y servicios. Las empresas venden y las familias compran. Ese es el flujo de producto. Y ahí se da un mercado de productos. Ese es lo que nosotros vamos a analizar. Y para nosotros la empresa se llama oferta y la familia se llama demanda. Pero la familia para comprar va a tener que realizar un gasto. Cuando nosotros compramos los alimentos, pagamos el colegio, pagamos la gasolina, estamos realizando un gasto para comprar. En cambio, la empresa cuando vende sus bienes y servicios está recibiendo un ingreso. ¿Ya? Por otra parte, hemos dicho que la familia tiene una doble función. Para poder comprar, tiene que tener ese ingreso. Entonces, la familia, por otra parte, va a vender su trabajo y la empresa, por otra parte, va a comprar el trabajo y, por lo tanto, va a pagar los salarios y los beneficios. En este caso, se va a formar el mercado de factores de producción, ¿ya? Donde unos son los que, en este caso, la familia es la que vende
y la empresa es la que compra. Ahí tenemos el flujo de productos y el otro que va a ser el flujo del dinero. Pero nos vamos a centrar en lo que es el mercado de bienes y servicios. Y en su práctico, como se los voy a presentar mañana, lo que primero les voy a preguntar es, les voy a dar un producto y les voy a decir cuáles son los factores de producción o los insumos que la empresa utiliza para producir ese bien o servicio, primero. Y luego ya vamos a analizar lo que es el mercado. Entonces, aquí pasamos ya a enfocarnos en lo que es el mercado. Para nosotros, en términos económicos, el mercado es el conjunto de compradores, que es demanda, y vendedores, que es oferta, que a través de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o de un conjunto de productos. Entonces, en esto van a aprender cómo se determina el precio de un producto. Nosotros tenemos que pronosticar si el precio va a subir o el precio va a bajar o se va a mantener constante. Y eso es lo que vamos a analizar en este tema, la determinación del precio de un producto. Por lo tanto, vamos a ver primero lo que es la demanda y luego la oferta, pero siempre el mercado lo tenemos que ver con las dos fuerzas. La fuerza del mercado va a estar compuesta por comprador y por vendedor, no solamente es uno, son los dos. Empecemos primero analizando lo que es la demanda. Hemos dicho que se refiere al consumo de la familia. Por lo tanto, la cantidad demandada va a ser la cantidad de un bien que los compradores o las familias están dispuestos y tienen la capacidad de comprar, ¿no? Es decir, no basta aquella persona que desea, sino que tiene que tener la capacidad de pago, la capacidad de compra. Esa es la demanda. Pero ahora nosotros tenemos que analizar cuál es el comportamiento de un comprador. Cuando ustedes van a comprar algo, cuando el precio baja, ¿compran más o compran menos? ¿Alguien me puede decir? Cuando ustedes van a una tienda y ven que los precios bajan, ¿compran más o compran menos? Compramos más. Compran más, ¿no? Siempre queremos lo más barato como compradores. Y si el precio sube, ¿compran más o compran menos? Compramos menos. Compramos menos, no nos gustan las cosas caras. Entonces, como todas las personas, las familias racionales, actuamos de esa manera, nosotros formulamos lo que es la ley de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de un bien aumenta, ¿ya? Y cuando el precio baja, la cantidad va a aumentar, y cuando el precio sube, la cantidad disminuye. Esa es la ley de la demanda. Y para analizar la ley de la demanda, solamente tomamos en cuenta el precio del producto, solamente, las otras las mantenemos constantes. Y vemos que la demanda la podemos presentar en forma de tabla y en forma de función también, de manera algebraica. En forma de tabla, acá tenemos, y vamos a dar de este tipo los ejercicios en el práctico 1, vamos a poner un listado de diferentes precios de un bien. En este caso nos presentan el vaso de helado, ya vamos a ver que esta persona está consumiendo helado, y al otro lado están las cantidades demandadas de vasos de helado. Y ustedes observan que el primer precio es 0 y el precio está aumentando, ¿no? 0,50, 1, 1,50 hasta llegar a 3. ¿Y qué pasa con la cantidad? La cantidad de 12 disminuye a 0. Entonces se está cumpliendo la ley de la demanda. A mayor precio, menor cantidad. A menor precio, mayor cantidad, ¿no? Entonces en esta tabla estamos reflejando la ley de la demanda. Esta tabla la podemos graficar. Entonces utilizamos el eje cartesiano, pero solamente la parte positiva, porque no hay precios negativos. Y no nos olvidamos que aquí siempre va a estar el origen. Y el origen, aquí en el lado vertical, siempre vamos a medir los precios. Entonces empieza de menor a mayor los precios. Y en el eje horizontal vamos a medir la cantidad demandada, la cantidad que se compra, también de menor a mayor. A veces se equivocan en poner la escala, ¿no? Por eso que estoy recalcando la escala. Y entonces vamos ya graficando, ¿no? Cuando el precio es 0, la cantidad de vasos es 12. Entonces, este es el precio, va a ser de 0 y la cantidad es 12, tengo el primer punto. Cuando el precio es 0,50, la cantidad es 10. Aquí está 0,50 y la cantidad es 10, tengo el segundo punto.
Así voy ubicando todos los puntos y luego hago la gráfica uniendo los puntos y esa va a ser mi curva de demanda. Se les pide de que ustedes tanto su tablita como su gráfica la hagan en Excel. ¿Ya? Entonces todos los prácticos los quiero presentados en Excel. Una vez ya que tenemos la tabla, sabemos que cuando hay más precio la cantidad es menor y cuando el precio baja la cantidad es mayor. Se está cumpliendo lo que es la ley de la demanda. ¿Preguntas hasta acá? Pero también decimos de que la demanda no solamente se la presenta en tabla y en gráfica, sino también en una función simple. Acá tenemos esta función simple donde la cantidad demandada Q sub D es igual a, que es una constante, menos BP, ¿no? Entonces la pendiente de la curva de la demanda es negativa, porque hay una relación inversa entre precio y cantidad. Y entonces en el práctico 1 yo les voy a dar un ejemplo, les voy a decir la cantidad demandada es igual a 10.000 menos 200P, les voy a dar. Y a partir de esta función también ustedes me pueden hacer la gráfica, ¿no? Entonces damos valores a P, aquí damos 5, 10, 15, 20, y sacamos el valor de la cantidad, y sale mi cantidades acá, y luego con estos valores que han formado ustedes su tablita con Excel, me van a hacer la gráfica, ¿no? Recordando que en el vertical anotamos los precios de 0 hacia arriba, y en el horizontal estamos graficando la cantidad demandada, que también parte del origen de 0 a valores mayores. Entonces, esas son las dos formas de expresar a la demanda. Pero ahora, cuando nosotros vamos a ir a comprar un bien, vamos a ver de que vamos a tomar en cuenta muchos aspectos. Por eso, cuando hablamos por el lado del consumo, vamos a diferenciar entre lo que son los bienes sustitutivos y los bienes complementarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros consumimos el bien azúcar, ya que todos nos gusta mucho el azúcar, cuando es muy dañina para la salud, consumimos azúcar. Entonces, ¿cuál es el bien sustituto del azúcar? ¿Por qué ustedes lo pueden sustituir el azúcar? Por un endulcorante o algo natural como la stevia. Correcto, un edulcorante, pero mejor si es stevia, ¿no? Que es natural. Entonces, el bien sustituto del azúcar es la stevia, ya que es una hojita natural. Entonces, dice acá, dos bienes son sustitutos y cuando sube el precio de uno de ellos, si sube el precio de la stevia, ¿qué va a pasar con la cantidad que yo compro del azúcar? ¿Aumenta o disminuye? Sube el precio de la stevia. ¿Yo compro más azúcar o menos azúcar? Más azúcar. ¿Compra más azúcar? Más azúcar porque es más barato, ¿no ve? Yo siempre elijo el producto que es más barato. Aun cuando sea dañino para mi salud, yo elijo el más barato. Entonces, el azúcar y la stevia son bienes sustitutos, ¿ya? Por otra parte, tenemos bienes complementarios. ¿Cuál es el bien complementario del azúcar? Del azúcar, sí, el bien complementario. ¿Con qué consumen azúcar? Café, té. Con café, con té, con yogur, con zumo, Con en refresco. todo, con refresco, en todo está el azúcar, ¿no? Entonces, esos son complementarios. Entonces dice, dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno provoca una reducción de la cantidad demandada del otro, ¿ya? Si sube el precio del azúcar, entonces va a haber un menor consumo de zumo, ¿ya? Porque al subir el precio del azúcar, va a tener necesariamente que subir el precio del zumo, porque es un bien complemento, van juntos. En resumen, los bienes sustitutos, yo elijo uno u otro para consumir, siempre elijo el más barato. El bien complementario, los dos los consumo al mismo tiempo. Entonces, si el uno está caro, el otro voy a disminuir mi consumo. Van juntos. Eso es por el lado de la demanda. Aquí estoy hablando de consumo. Lo mismo vamos a ver, pero ya por el lado de la producción, que es la oferta. Y voy a hablar de producción sustituta y producción complementaria.
Eso tienen que tomar en cuenta y no confundirse. Eso también les voy a preguntar en el práctico. Ahora, una vez que hemos diferenciado bien lo que son bienes sustitutos y bienes complementarios, pasamos a ver cuáles son las variables de la demanda. Es decir, cuando yo compro un bien, tengo que tomar en cuenta estas seis variables. Primero, cuando ustedes van a comprar azúcar, primero preguntan cuánto cuesta el precio del producto, para ver si van a comprar más o menos. Luego, para saber si van a comprar, ustedes tienen que saber cuánto es su ingreso, cuánto tienen de plata, ya sea que les ha entrado por algún bono, o ya les ha entrado por su salario, por su sueldo. Tienen que ver cuánto es su ingreso. Si van a tener más ingreso, van a comprar más del producto, van a comprar menos. Esa es la segunda variable. La tercera es el precio de los bienes relacionados, es decir, el precio del bien sustituto y el precio del bien complementario. También aquí podemos ver que hay un bien normal y un bien inferior. Cuando aumenta su ingreso y ustedes compran más fruta, quiere decir que la fruta es un bien normal. Pero cuando aumenta su ingreso y ustedes compran menos panchitos, quiere decir que el panchito es un bien inferior, porque como es dañinazo para la salud, ustedes van a dejar de comprar, ya tienen un poco más de plata y se van a poder comprar otra cosa, y ya no el panchito, ¿ya? Preferible que se compren un chorizo o una jiba a comprarse un panchito, que es más sano, pese a que toda la grasa que tiene. La cuarta variable de la demanda, todo va a depender. Ustedes me dirán, pero no lo hice yo aquí, con mi panchito me quedo. Claro. Ahí está la cuarta variable, que son gustos y preferencias de la familia. Que esto generalmente se da a través de la publicidad también, ¿no? Siempre se quiere atacar el lado de la publicidad para que la persona a la fuerza le guste algún producto, cuando le haga mal a la salud, pero no importa que le guste. La quinta variable de la demanda es la población. Si en un lugar hay más población, el consumo va a ser mayor. Entonces, por eso que se dice que hay mucha actividad económica en Santa Cruz, porque es el departamento donde más se consume, más se compra, ¿no? Ustedes van a una venta, van a otra, está llena la gente. No en todas, pero sí en la mayoría. Y por último, las expectativas futuras del precio del producto. Si, por ejemplo, nos dicen a nosotros que a fin de año va a subir el dólar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Inmediatamente corremos a comprar dólares, porque las expectativas futuras es de que el precio va a subir. O si nos dicen que a fin de año el precio de los pasajes de tren o de bus o de avión va a subir, nosotros vamos y compramos ya, nomás aseguramos nuestro boleto para Navidad. ¿Ya? Pero no van a poder viajar porque van a estar en plenas clases. El semestre termina el 17 de enero, ¿no? Entonces vamos a tratar nosotros de dar el examen la segunda semana o a fines de primera semana de diciembre dar el examen y ya para enero dejar el trabajo de investigación que ustedes solo lo van a subir a la plataforma. Esas son las 6 variables de la demanda y que ustedes la tienen que memorizar. Estas variables, entonces, yo les voy a dar un ejercicio y les voy a anotar una de las variables. Ustedes tienen que saber cuál es de demanda y cuál es de oferta. Entonces, cuando varía solo el precio del producto, nosotros tenemos una sola demanda, ¿ya? Porque hay precio y cantidad, y va a haber la ley de la demanda. Pero cuando varía desde el 2 hasta el 6, cuando cualquiera de estas otras variables se modifica, sí o sí ustedes van a tener 2 demandas. ¿Ya? En eso consisten los ejercicios, que ustedes diferencien cuando hay 2 demandas y cuando hay una. 2 demandas hay cuando hay una variable diferente al precio. Pero además, ustedes tienen que ver y poder identificar si va a haber un incremento de la demanda que se va a la derecha o van a ver si va a haber un decremento de la demanda, ¿no? Entonces, cuando va a la izquierda, quiere decir que ustedes disminuyen el consumo. Y cuando va a la derecha, quiere decir que aumentan el consumo. Y esto solo se da cuando varía la variable de demanda diferente al precio. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo a diferenciar. Veamos ahora el lado de la oferta, ¿no? Entonces ya fácil hemos visto el comportamiento del consumidor racional,
cómo se comporta, cuáles son las variables que influyen. Ahora veamos por el lado de la empresa. Ahora ustedes son productores, son soyeros, son cañeros, son avícolas, son productores de porcinos, productores de pescado. Entonces, la cantidad ofrecida es la cantidad del bien que los vendedores pueden y quieren vender. ¿Ya? Ustedes quieren vender pescado, quieren vender huevos. Entonces, yo les pregunto, cuando el precio sube, ¿ustedes van a querer vender más o van a querer vender menos como vendedores? Si el precio sube del producto. Más. Más, correcto, porque voy a ganar más. Y si el precio baja, yo voy a querer vender menos. Entonces, esa es la ley de la oferta. Ese es el comportamiento racional del vendedor, del comerciante. Entonces dice, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Entonces es en el mismo sentido, precio y cantidad. Y también la oferta la podemos presentar en tabla y en curva de oferta. Entonces veamos la tabla. También va a haber diferentes precios y va a haber la cantidad de los vasos. Seguimos con los helados. Y fíjense acá, podemos ver los valores de la tabla que va de 0 a 3, pero fíjense que las cantidades ya van a variar. La cantidad va de 0 a 5, o sea, aumenta el precio, aumenta la cantidad vendida. Disminuye el precio, si me voy de 3 a 0, la cantidad ofrecida disminuye de 5 a 0. Y estos valores también los puedo graficar en mi gráfica, ¿no? Sigo usando el eje cartesiano, tomo solo los valores positivos, copio en el eje vertical mis precios, en el eje horizontal mis cantidades. Voy graficando, el precio es 0, la cantidad es 0, aquí voy a tener un primer punto, el segundo punto, el precio es 0,50 y mi cantidad es 0, entonces aquí está 0,50 y la cantidad es 0, sigo en 0 de la cantidad, y voy así sucesivamente indicando los puntos, y aquí tengo mi curva de oferta que me muestra una pendiente positiva, porque el precio sube y la cantidad también sube. Todo este material ya está subido en la plataforma, entonces lo van a poder revisar para poder hacer el práctico 1. También la oferta yo la puedo presentar en función, ¿ya? Y reemplazando valores de P voy a tener la cantidad ofrecida y lo van a poder también graficar con Excel. ¿Cuáles son las variables que influyen en la oferta? Obviamente primero el precio del producto, yo tengo que saber a cuánto está el precio para ver si voy a vender más o menos. Y otro aspecto que va a influir en mi producción de pescado, de chancho, de soya, va a ser la tecnología. Si tengo maquinaria o no tengo, voy a producir más. Pero también va a influir el precio de los insumos, que para nosotros son costes de los factores de producción, es decir, cuánto tengo que pagar de sueldo, cuánto me cuesta el alimento balanceado, los plaguicidas, el abono, todos los insumos. También de eso depende la oferta. ¿Ya? Voy a tener más oferta o menos oferta dependiendo del precio de los insumos. También si me graba impuestos, yo voy a producir menos, y si me dan ayuda, que es la subvención, voy a producir más. Obviamente que también va a depender si yo solo vendo el producto o si hay muchos que venden este producto, ¿no? Entonces tengo que referirme a la competencia. Y aquí en la competencia o el número de productores, aquí es donde yo incluyo la importación, la exportación y el contrabando. Entonces esto afecta principalmente al productor, a la oferta, a la empresa. Y luego también me va a influir el precio de otros productos. Por ejemplo, yo puedo tener una producción sustituta. Yo tengo mi parcela de tierra, en la mitad puedo producir soya y en otra mitad maíz. O puedo producir azúcar o alcohol. Por lo tanto, si yo produzco los dos, soya y maíz, y si el precio de la soya sube, yo debo de producir maíz y produzco más soya. Esa es la producción sustituta. Y la producción complementaria es cuando yo tengo mis vacas, saco leche y también saco queso en el mismo proceso productivo. ¿Ya? Entonces, si aumenta el precio del queso, yo voy a aumentar la cantidad de leche, porque voy a necesitar la leche para producir más queso. Me está conveniendo a mí producir queso porque ha subido el precio. Esa es la producción complementaria. Quiere decir que en el mismo proceso productivo salen dos productos, es decir, el subproducto. Y por último,
uno de los factores que más influye en la oferta y en la producción es el clima, es decir, los desastres naturales, las sequías, los incendios forestales y las pandemias. Esto es determinante para la oferta. Estas variables, entonces, también las tenemos que memorizar y diferenciar de las variables de la demanda. Y entonces, cuando varía una variable diferente al precio, la oferta, van a haber dos ofertas. Entonces, ustedes me van a hacer una oferta segmentada y una entera, indicándome cómo varía la oferta. Y también van a haber dos posibilidades. Una posibilidad que la oferta se vaya a la derecha cuando aumenta la oferta, y eso se puede dar porque hay contrabando o porque han importado mucho ese producto, o cuando hay una disminución de la oferta, que la oferta se va a la izquierda, que eso va a ser generalmente cuando hay sequía, cuando hay desastres naturales, inmediatamente eso afecta a la producción, ¿no ve? A haber menos producción. Por lo tanto, ya hemos visto de manera individual la demanda, la familia, el consumo, y hemos visto la empresa, la oferta. Ahora tenemos que ver juntas, porque nosotros lo que vamos a analizar es el mercado. Y aquí es donde yo les digo, siempre me van a hacer las dos curvas. Si me hacen un mercado solo con oferta, está mal. El mercado es demanda y oferta. Acá tenemos la demanda en la celeste, pendiente negativa, la oferta pendiente positiva. Acá está. Y en la intersección de ambas fuerzas del mercado, de oferta y demanda, o de familia y de empresa, se determina el precio de los productos. Y entonces aquí nosotros vamos a ver si el precio sube, baja o se mantiene. Y entonces en esta gráfica nosotros podemos ver, por ejemplo, que tenemos un precio cero, que es donde se intersecta la demanda y la oferta. Y tenemos el único punto donde ambas se ponen de acuerdo, ambas fuerzas, y también se ponen de acuerdo en una cantidad que van a consumir ambas. Eso nosotros lo conocemos como un mercado eficiente o un mercado en equilibrio. Quiere decir que los compradores y los vendedores se han puesto de acuerdo. Pero ese es el equilibrio. Pero puede haber dos situaciones de desequilibrio. La primera situación es cuando el precio se puede fijar por encima del precio de equilibrio. ¿Ya? Yo puedo hacer, cuando yo les digo que el precio se fija por encima, hago una recta horizontal y les pregunto, ¿qué pasa en el mercado cuando el precio está por encima del precio de equilibrio? Entonces, si nosotros observamos, fíjense, aquí está la cantidad demandada, va a ser a este nivel, y aquí está la cantidad ofrecida. ¿Hay más oferta o hay más demanda? A ver, de nuevo. El precio se fija en precio 1. Yo hago una línea horizontal, aquí está mi demanda y aquí está mi oferta. Hay más oferta, perfecto. Entonces, cuando el precio está por encima del precio de equilibrio, hay un excedente de oferta o sobreproducción. Quiere decir que el producto está muy caro y la gente no quiere comprar mucho. Entonces, para volver al precio de equilibrio, necesariamente los vendedores van a tener que bajar el precio para volver al equilibrio. Ahora, puede darse también la situación de que mi precio se fije por debajo del precio de equilibrio. ¿Qué pasa si mi precio se fija en precio 2? Díganme, ¿hay más demanda o hay más oferta? Observen acá. La curva roja es la oferta, ¿ya? Aquí está la oferta. Y en este mismo horizontal, aquí está la demanda. Entonces, como dice su compañero, hay más demanda. Entonces, quiere decir que aquí hay un exceso de demanda y eso se llama escasez, déficit. Todos quieren comprar el producto, pero resulta que los vendedores no lo quieren vender a tan bajo precio. Por lo tanto, hay un desequilibrio en el mercado. Y usted, para conseguir su producto, que sí lo quiere, va a tener que subir el precio. Sube el precio y se va a restablecer
el equilibrio. Entonces, esas son las dos situaciones de desequilibrio. Vamos a borrar. Cuando el precio está por encima del precio de equilibrio o el precio está por debajo del precio de equilibrio. Entonces, en el modelo del mercado, cuando está la oferta y la demanda, hay un punto, hay una situación de equilibrio en el precio cero, la cantidad cero. Pero hay dos situaciones de desequilibrio. Cuando el precio 1 y el precio 2 son dos situaciones de desequilibrio. ¿Preguntas? Ahora. Podemos aplicar también el álgebra al equilibrio del mercado. Entonces yo les he dicho de que les puedo dar una función de demanda y una función de oferta. La una con pendiente negativa y la otra con pendiente positiva. Entonces acá yo voy a tener la pendiente de la oferta positiva, tengo aquí mi función de oferta, tengo la pendiente de la demanda, mi función de demanda, y en caso de que no les dé valores, ustedes pueden aplicar 2 puntos de la recta para sacar la función de la demanda y la función de la oferta. Sabemos nosotros que la oferta es la empresa, es la que vende, y la demanda es la familia, la que compra. A partir de las funciones, entonces, yo voy a poder hacer mi gráfica. Entonces, aquí ya yo les presento tanto los precios como la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. ¿Ya? Entonces, vamos a tener los precios del 20 a 100. Aquí vamos a tener la cantidad demandada de 700, va disminuyendo hasta 100 para la demanda, y para la oferta de 100 va aumentando a 700. En esta tabla, ¿cuál será la situación de equilibrio? ¿Cuál va a ser el precio de equilibrio y cuál es la cantidad de equilibrio? En el centro. Valores, dígame valores. 350. Ya, la cantidad es 350 y el precio es 60. Esta es la situación de equilibrio. Y estos otros son situaciones de desequilibrio. ¿Ya? Ya hemos visto de que cuando los precios están por abajo o por encima del equilibrio, son situaciones de desequilibrio. Entonces, ustedes esta tablita me la van a hacer en Excel y me van a hacer la gráfica de la oferta y de la demanda. Entonces, acá, ustedes me van a mostrar el equilibrio. Ahí me van a decir, el precio de equilibrio es 60, la cantidad de equilibrio es 350, como veíamos en la tabla. Cuando el precio es 80, hay una sobreproducción. Fíjense acá. Cuando el precio es 80, acá, cuando el precio es 80, ¿cuánto es la diferencia? ¿Es más demanda? ¿Hay más demanda o hay más oferta? Mayor demanda. A ver, ¿cuánto es la demanda? Mayor oferta sería en este caso. Mayor oferta. Cuando el precio es 80, la demanda es 200 y la oferta es 530. ¿Cuánto es la diferencia? 350. 330, perdón. 330. ¿Y qué se llama eso? ¿Un déficit? No. Si tengo más oferta, quiere decir que tengo más producto. ¿Qué se llama? Mayor oferta. Mayor oferta se llama sobreproducción. Exceso de oferta o sobreproducción de 330. Ahora aquí, cuando el precio es 40, ¿qué pasa? A ver, díganme, ¿qué pasa cuando el precio es 40? ¿Cuánto es la demanda y cuánto es la oferta? Cuando el precio es 40. A partir de ahora, ¿cómo?
Cuando el precio es 40, ¿cuánto es la demanda y cuánto es la oferta? La demanda sube a 500 y la oferta a 200. Ya. ¿Qué hay más? ¿Hay más demanda o hay más oferta? Más Hay más demanda. demanda. ¿De cuánto? Sí, 300. 300. ¿Y qué se llama? Déficit. Déficit, ahí está. Entonces, aquí tenemos, cuando el precio es 40, hay un déficit de 300. Entonces, en el práctico, yo les voy a pedir que me encuentren el punto de equilibrio y les voy a pedir qué va a haber a precio de 80, qué es lo que hay, al precio de 100, qué es lo que hay, al precio de 40 y al precio de 20. Eso es lo que hacemos cuando solo tenemos una curva de demanda y una curva de oferta. Y entonces les voy a dar, como en este ejemplo, les doy la función de la demanda, la función de oferta. Aquí en vez de poner cantidad demandada y ofrecida, ponen X mayúscula. Entonces, solamente como tengo una función acá simple, la condición del equilibrio es que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida. Entonces, igualo estos dos y voy a anotar 260 menos 2P, lo voy a igualar a 20 más 3P. Entonces aquí me quedo con una incógnita, despejo el precio y me va a salir que el precio de equilibrio es 48, lo reemplazo en oferta o en demanda y tengo que mi cantidad es 164. Entonces a partir de las funciones, les voy a dar unas dos funciones, ustedes me calculan el precio y la cantidad, me pueden hacer la tabla, luego me hacen la gráfica y me interpretan cuáles son las situaciones de equilibrio y cuáles son las situaciones de desequilibrio. En base a eso son los ejercicios. Y entonces resumimos diciendo que hay dos situaciones de desequilibrio. Cuando el precio se fija por encima del precio de equilibrio, hay una sobreproducción o exceso de oferta. La cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Hay un exceso de producto y para alcanzar nuevamente el equilibrio, el precio en el mercado tiene que bajar. Entonces, cuando vemos que hay mucha sandía, los vendedores ya empiezan a bajar el precio, ¿no ve? Porque hay mucho del producto, hay exceso de oferta. Y la otra situación que se presenta en el mercado de desequilibrio es que el precio se fija por debajo del precio de equilibrio. Esto provoca una escasez del producto o déficit. La cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. Por lo tanto, para volver al equilibrio, el precio en el mercado tiene que subir. Entonces, primero vamos a analizar lo que es oferta y demanda a través de los precios. Cuando los precios suben y cuando los precios bajan. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahora, mientras ustedes me hacen las preguntas, las dudas, voy a ir anotando los grupos. ¿Ya? Vamos a ir con el grupo 1, me van dictando quiénes son del grupo 1, 4 integrantes, nombre y apellidos, para que vamos estructurando los grupos. ¿Hay algún grupo ya estructurado? Yo no estoy en ningún grupo. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Julio Pérez Velázquez Ya. Julio Pérez. Pérez Velázquez. ¿Ya? ¿Alguien más que no tiene grupo? Yo, ingeniera, no tengo grupo. ¿Su nombre? Vania Paola Saavedra Durán. Vania Paola Saavedra Durán. ¿Alguien más que no tenga grupo? Yo, ingeniera, no tengo grupo. ¿Su nombre? Ewes Vaca Rubit. Judith. Rubit. Ah, ya. Rubit. Ego es Sí. vaca, ¿no? Sí. Ego es vaca. ¿Y alguien más? ¿Una persona más? Yo, ingeniera. ¿Su nombre? Caterine Rosel. Caterine Rosel. Ya. Vamos al grupo 2. ¿Nombres? Diego Cuellar, ingeniera. Diego Cuellar.
Sí. Ya, ¿quién más? Verónica Flores, ingeniera. Verónica Flores. ¿Alguien más? Yo, ingeniera Claudia Robles. Claudia Robles. ¿Y la última persona? Yo, ingeniera Rojas Saavedra Nicole. Nicole Rojas Saavedra. Vamos al grupo 3. Yamile Ocampo, ingeniera. Ya, Yamile. Sandra Durán Un Salvatierra. ratito. Yamile Ocampo. Sandra Durán Salvatierra. Sandra Durán Salvatierra. Melissa Canido Nogales. Melissa Canido. Y Carlos Enrique Contreras. Carlos Enrique Contreras. Grupo 4. Buenas tardes, ingeniera. Pérez Alpire, Ingrid Romina. Un ratito. Ingrid Pérez Alpire. Alpire. Ya. Y la compañera Castro Rojas, Natalia Alexandra. Natalie Castro Rojas. Solo somos 2, ingeniera. ¿Alguien más que no tiene grupo para anotarlo en el grupo 4? Yo, ingeniera. ¿Su nombre? Johnny Nogales Quinteros. Johnny Nogales Quinteros. ¿Y alguien más? ¿Alguien más que no tenga grupo? ¿Quién más no tiene grupo? Yo, ingeniera. Gastón Adubiri Palacio. ¿Perdón? Gastón Adubiri Palacio. Gastón Adubiri Palacio. Adubiri Palacios. Está en el grupo 4. Vamos al grupo 5. ¿Quién no tiene grupo? Ingeniera, disculpe, nosotros somos 3, así que nos faltaría uno, pero le puedo ir dictando los nombres de los integrantes del grupo. ¿Ya? Ya. Alfaro Verónica. Verónica Alfaro. Sí. Andrés Zurita. Andrés Zurita. Y John Henry Saucedo. John Henry Saucedo. ¿Alguien más que no tiene grupo para integrar al grupo 5? ¿Quién más no tiene grupo? ¿Alguna pregunta del programa? De lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Alguna duda? ¿Alguien más que no tiene grupo? Este primer práctico 1 lo vamos a presentar el día sábado. ¿Ya? Entonces anótense, por favor, práctico 1. Lo defienden. Vamos a anotar práctico número 1. Es para el sábado
Lo defiende de manera oral el sábado 16 de octubre. Sábado 16 de octubre. Bien, el práctico de mercado. Esto lo tenemos lo vamos a hacer en grupo. Ya, entonces son grupos de 4 personas. ¿Alguien más que no tenga grupo? Disculpe, ingeniera, ¿el práctico va a estar en la plataforma? Sí, lo voy a subir. El programa, el material que les he explicado ahora y el práctico. Entonces lo tienen que ver el práctico para ver qué dudas tienen para mañana. Mañana lo Ya, explicamos gracias. el práctico y ya ustedes lo presentan el próximo sábado. Muy bien. ¿Alguien más que no tenga su grupo? ¿Alguna Ingeniera, duda? Sí, adelante. le voy a dictar los nombres de mi grupo. ¿Ya? ¿Cuántos son? 4. ¿Ya? Tania Fonseca. Fonseca. Sí, Bani Saraí Vicente. ¿Cómo, perdón? Bani Saraí. Bani Saraí. Y Maribel Takchiri. Maribel Takchiri. Y Jimena Choque. Jimena Choque. Ya. ¿Algún otro grupo? ¿Alguien que no tenga grupo? ¿Qué otro grupo se ha estructurado? ¿O alguien que no tenga grupo? Buenas tardes, ingeniera. Siguiente grupo sería 8. Solo tenemos a 3 integrantes. Nos faltaría uno. Ya, dígame, por favor. Mi nombre es Jessica Vanessa Guarachilia. Guarachilia, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Rodas Solís Lisset. ¿Lisset qué, perdón? Rodas Solís Lisset. ¿Ya? ¿Quién más? Cristian García Valderrama. Cristian García Valderrama. ¿Ya? Es el grupo 7. Sí. Ya. Eso es nomás que tenemos nomás por ahora. ¿Ya? ¿Quién más no tiene grupo? ¿Alguien más que no tenga grupo? Yo, ingeniera, tengo un grupo, pero igual somos 3 integrantes. ¿Ya? ¿Le digo el nombre? Sí, por favor. Natalí Moruco. Natalí Moruco. Cintia Siches. Cintia Siches. Y Milton, espérame que me fije el apellido. Milton. Ay, no me acuerdo su apellido. Ya, lo vamos a dejar ahí pendiente. ¿Alguien más que no tenga grupo? Buenas tardes, ingeniera. Buenas Yo ya tengo mi grupo ¿De cuántas personas? de 4. Ya, dígame, por favor. González, Velasco, María Laura. Un ratito. María Laura González. ¿Ya? ¿Quién más? Aguilar Illescas. Yorgeli. ¿Illescas qué? Aguilar Illescas. Yorgeli. ¿Ya? Sobeo Omar García. Omar García. Omar García. Y Gustavo Cortés. Gustavo Cortés. ¿Ya? ¿Alguien más que no tenga grupo? Yo, ingeniera, no tengo grupo. Ya, un ratito. Hugo Quiroga. Así es, ingeniera. Lo voy a poner en el grupo 5. Ya, está con Verónica Alfaro, Andrés Zurita, John Saucedo,
O acá mejor, en el grupo 7 le voy a poner Hugo Quiroga. Hugo Quiroga está con Jessica Guarachi, Lisette Rodas y Cristian García. ¿Alguien más que no tenga grupo? Ingeniera, yo no tengo grupo. Ya, le voy a poner en el grupo 8 con Natalie Moruco, Cintia Fiches, Fabián Michelle, ¿qué es? Sí, Michelle Valverde. Michelle Valverde. Usted está en el grupo 8. Ingeniera, del grupo 8 ya me mandó su apellido, es Milton Paz, el otro integrante. Paz. Ya, entonces está Natalie Moruco, Cintia Fiches, Milton Paz y Fabián Michelle Valverde. ¿Alguien más que no tenga grupo? Entonces, en la plataforma les voy a poner el programa para que revisen los contenidos. Vean la bibliografía, ahí tenemos varios libros de microeconomía. Les voy a subir también el material, ¿ya? Les voy a abrir ya lo que es el material de este primer tema de funcionamiento del mercado. Y les voy a subir el práctico. El práctico para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? No, sí, como hay grupos de 3 personas, las puedo incluir. Ya. Usted está entonces en el grupo 5. ¿Cuál es su nombre? Dana Quiroz. Dana Quiroz. Usted está con Verónica Alfaro, Andrés Curita y John Saucedo, grupo 5. ¿Alguien más que no tenga grupo? Bueno, entonces, el día de mañana... Ingeniera, a mí también me puede incluir en cualquier grupo, por favor. ¿Ya? Con Darko. Con Darko Valeria. ¿Qué grupo es? En cualquier grupo, incluyame, ingeniera. Ah, ya, un ratito. Su nombre es Valeria Condarco. Ya, un ratito. La voy a poner en el grupo 1, ¿ya? Valeria Condarco. Está con Julio Pérez, Vania Saavedra, Rubí Ewes y Caterín Rosel. Entonces, usted es... ¿me repite su nombre? Vania. Ya, Vania Condarco. ¿Alguien más? Vania Paola Saavedra Durán. Es la que no tiene grupo, ¿no? No. El grupo 1 era. Ah, ya, Vania, la que se está incluyendo al grupo 1 es Vania Condarco, ¿no? Valeria Condarco, ingeniero. Ah, ya, Valeria. ¿Valeria qué? Condarco. Condarco, ya, usted está en el grupo de Vania Saavedra. Es el grupo 1. Entonces, los grupos que sean, van a haber grupos de 4 personas y grupo de 5. En el grupo de 5 personas, entonces, ustedes van a tratar de que en el práctico 2 defiendan 2 personas, en el práctico 3 defienden 2 personas y en el práctico 1 defiende 1. De tal manera que todos tienen que defender una vez por lo menos un práctico. Y yo les he dicho que son 3 prácticos, ¿ya? Una vez que lo defiendan en sesión Zoom, entonces ya recién se habilitan para subir su tarea y poder ser evaluado. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Entonces, para mañana, que empezamos 7:30, termino de explicar el tema y les presento lo que es el práctico.